Yo respecto a Vladimir Polanco, no tengo nada en contra de él, sino lo que vamos a presentar aquí es, vamos a refutar los errores, vamos a refutar eso a través de la Biblia y Espíritu Profecía, ¿ok? Déjame decirte que yo no estoy de acuerdo en lo que él dice a respecto de los pioneros. De hecho, creo que fue una falta de respeto que él se manifestó en el púlpito y también creo que es una violación del conducto pastoral que él hizo ahí en el púlpito. Pero lo que causa mi dolor es que casi todo el mundo está enfatizando en este punto y yo no he visto ni una solo video enfatizando en la raíz de su enseñanza errónica, que era la justificación por la fe. No he visto ni una video, queridos. Solamente ha visto una sola hermano con buenos materiales que estaba refutando esta falsa enseñanza de Vladimir Polanco acerca de la justificación por la fe. ¿Ok? Esta falsa enseñanza. Presta bien atención lo que el pastor Vladimir Polanco va a decir en los siguientes minutos. Vamos a iniciar. 1545, Concilio de Trento. Se estaba discutiendo la más grande e importante doctrina cristiana, la definición ¿qué significa ser justificado por Dios? Y entonces vino una posición que decía la justificación es el proceso mediante el cual Dios declara justo a un ser humano sin las obras de la ley. Y venía la otra definición. La justificación es el proceso mediante el cual la fe más las obras hace al hombre justo. Y entonces comenzaron allí la discusión. ¿Cuál de los dos puntos es la correcta? ¿La justificación te hace justo o te declara justo? ¿La justificación incluye las obras o queda fuera de las obras? Y al final, los prelados católicos emitieron y promulgaron el dogma de la justificación por la fe. Y dijeron, la justificación se consigue mediante la fe. A esa fe usted le suma las obras y el resultado de eso es que Dios te hace justo. La de los reformadores era la justificación es por fe, sin obras de ley, y es un acto declarativo de justicia. Porque el entendimiento de la salvación que domina la mentalidad adventista es un entendimiento de la salvación católico. Católico. Nuestro concepto de la salvación es menos de los protestantes y más de los católicos. ¿Por qué? Porque en el afán de muchos de nosotros de tener una enseñanza distintiva, que es uno de los grandes mitos, ¿qué distintivo tenemos que traer nosotros? Este libro tiene 3.500 años. ¿Por qué los adventistas creen que ellos son los que tienen novedades y verdades que nadie dice? Eso es una falacia. Todo lo que nosotros enseñamos lo ha enseñado la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Y entonces, como los protestantes enseñan que la justicia es una declaración de Dios al ser humano, entonces, no, hermano, los adventistas se han vuelto evangélicos. La iglesia se ha pervertido y ha aceptado el evangelicalismo, y ese evangelicalismo entró a la iglesia después de la publicación de preguntas sobre doctrina. Y como la iglesia es evangélica, la iglesia enseña a estos nuevos evangelistas y predicadores, enseñan que la justicia es sin obras y es un acto declarativo. Pero hermano, no podemos enseñar eso. Y entonces se van al otro lado.
y terminan enseñando teología católica que siempre será más herética que cualquier teología protestante. La pregunta que vale no es ¿y qué creían nuestros pioneros? No importa lo que los pioneros creyeron. Esta iglesia ahora mismo anda entretenida en dos temas. Yo, de hecho, no tenía planes de hablar de eso, pero por lo menos mientras yo esté por aquí, mi jefe es el pastor Lorenzo. Y entonces Lorenzo me dijo, hay que hablar de eso. Dos temas. Teología de la última generación, que el 95% de ustedes ni les importa, ni saben, ni andan preocupados por eso. Y hay un 5% que sí anda haciendo mucha bulla ahí. Y hay que salir por ese 5% y ayudar al otro 95%. Está bien. Segundo tema, que el Espíritu Santo no es Dios y que la Trinidad es pagana. Los grandes argumentos es que los pioneros creían así. ¿Es verdad? Es verdad. Pero el hecho que Waggoner y que el gran Jaime White hayan enseñado algo, para nosotros eso no tiene que importarnos. Lo que deberíamos preguntarnos es, y lo que Jaime White decía, ¿era qué? ¿Era qué? Si es bíblico, lo vamos a aceptar. Si no es bíblico, no importa cómo se llame el pionero, ¿lo vamos a qué? Lo vamos a rechazar. Así que cuando usted le diga, no, que la iglesia ha cambiado, porque los pioneros, esta iglesia no ha tenido un grupo de herejes más grande que los pioneros. No le voy a decir más nada de ahí. ¿Ok? Primeramente, él cita, ¿ok?, el Concilio de Trento. Vamos a estudiar qué es el Concilio de Trento. Segundo punto, él dice que el entendimiento que los adventistas tienen acerca de la salvación es un entendimiento católico, ¿ok? Y el tercer punto, él dice que él habla de los protestantes, los reformadores, que decían que la justificación es solamente declarativo y no es hacer hecho justo, ¿ok? Vamos a ver que lo que se predicaban en 1888 no es igual de la versión protestante y tampoco no es igual de la versión católico, ¿ok? El mensaje que predicamos sobre justificación por la fe es distintivo. Yo respecto a Vladimir Polanco, no tengo nada en contra de él, o a su carácter, o a su familia, respecto a él. Pero a nosotros tenemos una solemne responsabilidad. Y esa responsabilidad es llamar, ¿ok?, el pecado a su nombre. Debemos que entender, queridos, la iglesia entró en una década, en el año 1970, 1980, donde había varias controversias sobre los temas del santuario y los temas de la justificación por la fe. En aquella década había un teólogo muy conocido, se llama Desmond Ford. Desmond Ford era el teólogo más inteligente en aquella década que la iglesia adventista ha tenido. Hemos escuchado que ese hombre atacó el santuario, pero pocos saben dónde inició la raíz de sus falsas enseñanzas del santuario. Desmond Ford inició atacando la justificación por la fe. Vladimir Polanco introduce los mismos argumentos de Desmond Ford en la Asociación Dominicana del Norte. Desmond Ford es la padre de la nueva teología. Desmond Ford fue lo que introdujo la nueva teología en el sistema teológico de la iglesia adventista, ¿ok?, en nuestros colegios, en nuestras universidades y en nuestras iglesias. Desmond Ford era responsable, ¿ok?, para esa enseñanza que vamos a pecar hasta el fin. Desmond Ford era responsable para la enseñanza del pecado original. Desmond Ford era responsable para la enseñanza que no hay santuario. No hay ni una persona que hizo tanto daño a la iglesia adventista del séptimo día de Desmond Ford. Los argumentos que Vladimir Polanco está utilizando son argumentos que son calculados con precisión. Es decir, que este argumento no viene de él.
No puede venir él solo, sino que él utilizó los argumentos de tal materiales, algunos materiales o algunos libros. Y estoy seguro, 100%, que los argumentos que Vladimir Polanco utilizó vino de este libro que se llama God's Character and the Last Generation, lo cual en español, aquí está la versión en español, El carácter de Dios y la última generación. Ese libro fue publicado y fue enviado a casi todas las escuelas, universidades y también pastores, ¿ok? De hecho, la Asociación General puso énfasis en que todo el mundo tiene que estudiar ese libro. Pero este libro ataca directamente la teología de la última generación. Ese libro apoya el pecado original. Ese libro apoya que Jesús tenía una naturaleza no caída. Este libro apoya que vamos a pecar hasta el fin. Ok. La mayoría de ustedes conoce de verdad el pastor Dennis Priebe. Dennis Priebe, ¿sabe qué él dijo sobre ese libro? Dennis Priebe dijo, ese libro, lo que tú ves en la pantalla, está enseñando exactamente las mismas enseñanzas de Desmond Ford. No es parecido, no es poco igual o igual, sino es exactamente las mismas enseñanzas erróneas de Desmond Ford. ¿Ok? Así, Vladimir Polanco utilizó varios de sus argumentos de este libro. Vamos a continuar. Bien. Atención lo que Desmond Ford dijo aquí en su libro, Right with God Right Now, justo con Dios ahora mismo, que el pecado permanece en el cristiano hasta la glorificación, la segunda venida de Cristo. En otras palabras, Ford enseñaba que el evangelio no elimina el pecado, sino que solo elimina, ¿ok?, la condenación. Sus perspectivas sobre la justificación era clara. La palabra justificar nunca significa hacer justo desde el interior. Wow. Significa estrictamente declarar justo. Es decir, no hay un cambio de corazón, no hay un nuevo nacimiento y el pecador sigue así pecando. Ven entonces ahora cuán peligroso es la falsa enseñanza de la justificación por la fe que solamente es declarativo. Vladimir Polanco dijo la siguiente: el entendimiento de la salvación, justificación, que domina la mentalidad adventista es un entendimiento de la salvación católico. Mira lo que dice Desmond Ford. La justificación es solo declarativa. La otra perspectiva de la justificación que sostienen los adventistas es católica romana. Desmond Ford dijo así en su libro, la justificación es declarar justo, no hacer justo. Mira lo que Vladimir Polanco dijo en ese simposio. La justificación es el proceso para declarar una persona justo. La justificación no es hacer justo. Queridos, no sé si ustedes están observando, pero Vladimir Polanco están utilizando los mismos argumentos de Desmond Ford. Vladimir Polanco dijo en sus propias palabras que la justificación por la fe no es hacer, el pecador justo, sino solamente declarativo. ¿Qué es el problema? El problema es que cuando decimos en el púlpito que la justificación por la fe es solamente declarativo, es decir, que el pecador, Dios justifica al pecador y él queda así, en su misma condición. No hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento, no hay un cambio del corazón. Es una otra excusa para seguir pecando hasta cuando Cristo viene. Vamos a leer ahora qué es el Concilio Trente. Mira, el Concilio Trente es un importante evento en la historia de la Iglesia Católica, ¿ok? Fue un concilio ecuménico que se llevó a cabo entre 1545 y 1563 en la ciudad de Trento, Italia. Este concilio fue convocado como respuesta de la Reforma Protestante y tuvo como objetivo principal
definir la doctrina ¿ok? Católica, reafirmar la autoridad papal y combatir las ideas protestantes. Atención que lo dice el Concilio de Trento, ¿ok? Acerca de la justificación por la fe. Si algunos dijeren que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación y que sin ellos los hombres obtienen de Dios por la sola fe la gracia de la justificación, que sean anatema, ¿ok? El Concilio de Trento. Primer punto. La Iglesia Católica enseña que somos justificados por obras. ¿Ok? Pregunta, ¿por cuál obra somos justificados según la Iglesia Católica? Las obras de los sacramentos de la nueva ley. Queridos, cuando la Iglesia Católica dice que somos justificados por obras, la Iglesia Católica está hablando sobre las obras del sacramento. Y los sacramentos contienen, atención, el bautismo ¿de qué? De infantes. Pregunto, ¿la Iglesia Adventista enseña el bautismo de infantes, sí o no? La Iglesia Adventista no enseña el bautismo de infantes. Por eso es una falacia, es una abominación y es una declaración errónea para decir que el entendimiento de la salvación que domina a los adventistas es católico romano, porque los adventistas nunca enseñan sobre sacramentos. Ahora, otro punto. Cualquiera que diga que los pecadores son justificados por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de pecados sin gracia infundida, que sean anatema. ¿Qué significa gracia infundida? Pregunta, ¿la Iglesia Adventista utiliza ese término gracia infundida? ¿Sí o no? La Iglesia Adventista nunca utilizó el término de gracia infundida, sino la Iglesia Adventista siempre ha utilizado los términos de gracia imputada. Impartida y imputada, no infundida. ¿Cuál es la diferencia? Gracia infundida quiere decir que cuando tú estás justificado, ya no puedes perder esta justicia. No puedes perder su manto de justicia. Es decir, que ellos tienen una licencia de pecar. Ahora sí, pregunta. ¿La Iglesia Adventista tiene un entendimiento católico sobre salvación, sí o no? Entonces, ¿cómo es posible que tenemos un teólogo como Vladimir Polanco que está diciendo que el entendimiento de salvación que domina la Iglesia Adventista es un entendimiento católico? Cuando la Iglesia Católica enseña de gracia infundida, enseña también de somos salvados por las obras de los sacramentos, como el bautismo de infante, la Iglesia Adventista nunca ha enseñado esos términos. Queridos, hay otro punto, tercer punto. La Iglesia Católica dice que somos salvados por gracia, pero los protestantes dicen que no, somos justificados por fe. ¿Cuál es la diferencia? Y suena muy bueno, ¿no? A los oídos. Somos salvados por gracia. Pregunta, en el catolicismo, ¿quién es lo que imputa la gracia? No es Dios. En el catolicismo, lo que imputa la gracia es el mismo Papa. La Iglesia Adventista enseña que la gracia viene a través del presidente de la Asociación General, o a través de mí, o a través de un pastor. Nunca hemos enseñado tal cosa así. Hemos siempre enseñado que la gracia proviene ¿de qué? De Dios. Por eso, esa declaración de Vladimir Polanco no es cualquier error, es un error grave para decir que los adventistas tienen un entendimiento católico acerca de la salvación. Es una blasfemia, queridos. Es absolutamente un vista erróneo. Entonces, queridos,
Utilizar el Concilio de Trento para decir que tenemos un entendimiento católico demuestra que hay una ausencia de conocimiento en este tema. ¿Ok? Debemos que aceptar la visión de los reformadores sobre la justificación por la fe. Porque recuerda que los reformadores dijeron que la justificación por la fe es solamente declarativo y no hacer hecho justo. Vamos a ver lo que dice la hermana White. Los reformadores recibieron gran luz, pero muchos de ellos recibieron la sofistería del error por medio de una interpretación errónea de las escrituras. Estos errores han perdurado a través de ¿cuándo? De los siglos. Pero aunque están envejecidos, no han dejado tras de sí un así dice el Señor. ¿Ok? Ahora, siguiente cita. Martín Lutero y sus colaboradores realizaron una noble obra para Dios, pero al provenir de la iglesia romana, habiendo creído y defendiendo ¿qué? Sus doctrinas. Eran de esperar que descinieran todos estos errores. Su labor era romper las ataduras de Roma y dar la Biblia al mundo. Sin embargo, hubo verdades importantes que no lograron descubrir y graves errores que no renunciaron. Anota que la hermana me dice graves errores, no simples errores, graves errores que no renunciaron. Martín Lutero enseñaba que Cristo está lejos. Martín Lutero enseñaba que justificación es declarativo. Martín Lutero enseñaba que Cristo tenía una naturaleza no caída. Martín Lutero enseñaba que hay un conflicto entre la ley y la gracia. Y Martín Lutero enseñaba una cosa muy errónea, que es la siguiente cosa. El famoso dicho de Lutero, ¿ok? Simul justo el pecador, aborda el meollo del problema de la justificación forense. La frase latina significa justo y pecador al mismo tiempo. ¡Wow! Esta condición simultánea se refiere a la situación en la que pecador es considerado justo forensemente en virtud de la imputación de Cristo, mientras en sí mismo que sigue pecador. Eso es mentira, querido. Vamos a ver eso luego. Eso es lo que Martín Lutero enseñaba. Que somos justos y pecadores al mismo tiempo. Eso es lo que Vladimir Polanco está enseñando. Que la justificación solamente es declarativo. ¿Cuál era la diferencia entre la versión adventista y la versión católica y la versión protestante? Voy a anotar los siguientes puntos. Primer punto. Jones y Wagner enseñaba a Cristo como un salvador personal. Cristo no era un lejano, como dice Martín Lutero, sino Cristo era cerca de mí, un salvador personal, un amigo personal. Punto número 2. Martín Lutero enseñaba que siempre hay un conflicto entre la ley y la gracia. Jones y Wagner presentaron la ley y la gracia como un matrimonio. Trabaja juntos unos de los otros, que no se puede separar la ley de la gracia. Punto número 3. Jones y Wagner enseñaba que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Punto número 4. Jones y Wagner enseñaba que podemos tener perfección del carácter. Punto número 5. Jones y Wagner, queridos, enseñaba la justificación por la fe en conexión con la purificación del santuario celestial. Martín Lutero tenía la verdad, ¿ok? Pero no tenía la verdad total, ¿ok? No me entienden mal, porque yo no estoy en contra de Martín Lutero. Yo creo que es un hombre de Dios y yo creo que posiblemente vamos a ver él en el cielo. Él hizo su trabajo bien, pero lo que la gente no entiende, que eso no fue el mensaje del tercer ángel. La hermana White solamente reconocía, Jones y Wagner, la versión de 1888 como la lluvia tardía. Por eso ella dice, varios me ha escrito, si el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y sabe cómo ella responde? Ciertamente es. Ahora vamos a terminar aquí. La versión bíblica de la justificación por la fe. La versión correcta de la justificación por la fe. Lo cual Ellen White enseñaba. Preste atención.
y toma nota y toma captura en pantalla de las siguientes citas que voy a demostrar a ustedes. Primera cita. La justicia imputada de Cristo significa que santidad, rectitud y pureza. Si no fuese imputar la justicia de Cristo, no podríamos experimentar ¿qué? Arrepentimiento aceptable. La justicia morando en nosotros por la fe consiste en amor, tolerancia, mansedumbre y todas las virtudes cristianas. Pregunta: si la justicia de Dios significa en amor, tolerancia, mansedumbre y todas las virtudes cristianas, ¿es declarativo? ¿Cómo eso puede ser declarativo? No puede. ¿Ok? Todos cuantos poseen esa justicia obrarán, ¿cuál? La justicia de Dios. Pregunta: ¿todavía es declarativo? El manto de la justicia de Cristo no cubre jamás los pecados acariciados. Nadie podrá entrar en la cena de boda de Corera sin llevar puestas las vestiduras de boda que es la justicia de Cristo. Ahora vienen las dos citas claves. Primero, mensajes selectos, toma 1. Página 461, parágrafo 2. Somos pecadores por nosotros mismos. Oye, pero somos justos ¿en qué? En Cristo. Habiéndonos ¿qué? Hecho justos por medio de ¿qué? La justicia imputada de Cristo. Hermana White dice que la justicia imputada es justificación y la justicia impartida es santificación. La hermana White dice aquí que somos hechos justos. ¿Por qué? Por medio de la justicia imputada de Cristo. ¿Pero qué fue lo que el Vladimir Polanco dijo? No, que la correcta conversión es solamente declarativo. Dios no haga a la persona justa, Dios declara a la persona justa solamente. Pero la hermana White dice aquí que somos hechos justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justo y nos trata como tal a su Hijo amados. Atención, Dios primeramente hacenos justos y luego Él declara justo. Ahora, otra cita. Letters and Manuscripts, Volume 9, ¿ok? Página 116. Por su gracia son justificados. ¿Y qué? Hechos justos. Y toda la alma a quien Cristo ha impartido su justicia está bajo la solemne obligación ¿de qué? De obedecer y practicar esta justicia. Cristo no vino a excusar el pueblo ni justificar a un pecador mientras que continuaba transgrediendo esa ley, por lo cual el Hijo de Dios debiera dar su vida para vindicarla y exaltarla. Dios no justifica un pecador o un impío, sino Dios justifica al pecador arrepentido, queridos. Pero una pregunta, Vladimir Polanco, hablé sobre Abraham, porque la Biblia dice que Abraham fue contado justo y Abraham no fue hecho justo, Emmanuel. ¿Cómo tú vas a refutar eso? Mira lo que la mano dice aquí en Conflicto de Siglos. El deseo de llevar una religión fácil que no exigía luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho que popular de la doctrina de la fe. Porque todo fue hecho en la cruz. No hay nuevo nacimiento, no hay repetimiento. Pero la mano dice que esa religión fácil se hizo popular de la doctrina de la fe. Y de la fe solo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ay, ay, ay. Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificada por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué dijo Vladimir Polanco? Que Abraham no fue justificado por obras. Pero la mano le hacen preguntas. Mire cómo ella responde. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe perfecta por las obras? ¿Ves? Pues que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por las obras y no solamente por la fe. Ay, ay, ay. Si esta cita no abre tus ojos, queridos, no sé qué va a abrir tus ojos. Pero tenemos que entender algo.
No malentiende esa cita. Ella no habla de las obras que, por ejemplo, voy a predicar ahora, mañana voy a hacer obra médico misionero y estoy salvo. No. Elena White habla de las obras, ¿ok? Que son producidos de la fe, ¿ok? Como obras de amor, paciencia, temperancia, las frutas del Espíritu, ¿ok? Mansedumbre, el amor ágape. De esa obra es el manual está hablando. No la obra que, mira, voy a hacer obra médico misionero mañana y yo estoy salvo. No estoy hablando de esas obras, queridos. Así queda bastante clara lo que la hermana White dice. Mira, ella habla en contra de eso, de hecho. El testimonio de la palabra de Dios se impone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Ahora, recuerde que yo dije a ustedes que Desmond Ford atacó primeramente, Desmond Ford está conocido para atacar la santuaria celestial, pero poco sabe que su controversia inició con justificación por la fe, porque Desmond Ford dijo que la justificación es declarar justo y no hacer justo, ¿ok? Mira bien que el santuario depende de la justificación, mira. Y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando tú buscas la palabra purificado, ¿en qué significa esa palabra en el diccionario? El verbo hebreo, tazkek, significa principalmente ser justo o recto. Se usa en diversos contextos para describir el acto de ser hecho o hacer algo justo. ¡Ay, ay, ay! Hasta el santuario revele que la justificación por la fe es hacer hecho justo el pecador y luego declarar justo el pecador. La hermana White dice, en el conflicto de siglos, ella dice que la purificación del santuario celestial depende a la purificación de vuestros almas, de vuestro carácter. Y cuando tenemos un teólogo como Vladimir Polanco diciendo que la justificación es solamente declarativo, es decir, que vamos a pecar hasta el fin. Dios justifica al pecador en su condición así. Y no te preocupes por el pecado. El pecado será eliminado cuando Cristo venga. Jones y Wagner presentaron la justificación por la fe en conexión con el santuario celestial. Ellos dijeron que la purificación depende a tener la victoria sobre el pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? En Romanos 2, verso 13. Dice aquí, porque no son los oidores de la ley, los justos para que con Dios, sino son los hacedores de la ley que serán justificados. No son los oidores de la ley, queridos, son los hacedores de la ley que serán justificados. No es bíblico que Dios declara a una persona justo sin cambiar. Eso es mentira, queridos. Dios no es un Dios de mentira. Dios no puede decir que, mira, eres justo sin cambiarlo. Eso es mentira. Porque eso hace Dios es mentira. ¿Ok? Entonces, queridos, Dios cambia el corazón del pecador arrepentido, porque la Biblia dice plenamente que el pecador arrepentido experimenta un nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, Dios nunca puede declarar a una persona justo. Ay, 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 Reverend Herod, Satanás declaró que los seres humanos no podían vivir sin pecar. Mensajes selectos, tomo 1, página 426, parágrafo 1. Si quieres salir en columnas del tiempo de angustia, debes conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador que, el pecador que arrepentido. Tú ves que Dios nunca puede poner la justicia en un pecador arrepentido. Arrepentimiento incluye el nuevo nacimiento. Ustedes que están en línea ahora, han visto que si no entienden qué significa justificación por la fe, ustedes no pueden pasar victoriosos del tiempo de angustia. Es imposible. Por eso este es el mensaje más importante de toda la Biblia. Tenemos que defender este mensaje, queridos. Tenemos que predicar este mensaje con toda su claridad.